Dios le bendiga y muy buenos días. Que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu hogar y sobre tu vida. En esta mañana queremos compartir un tema, el cual es si se pierde la salvación o no se pierde. Y quiero iniciar este tema no antes sin citar la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra el conforme al don que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús, a quien pertenece la gloria y la honra. Amén. Quiero dirigirme con mucho respeto, ya que hay muchos pastores que avalan este tema y dicen que la salvación no se puede perder. Y antes de iniciar a lo que tiene que ver con los textos bíblicos, yo quiero hacer énfasis en algo. Y es que debemos de entendemos que la salvación es eterna, conforme a la Biblia. La salvación es eterna porque Cristo murió una sola vez para santificar o hacer salvo a las personas. Eso estamos 100% de acuerdo. Pero a donde quiero tocar el punto es a la teoría, salvo siempre salvo. ¿Por qué? Fíjese que se enseña, he escuchado a muchos pastores incluso tocando el tema, que una vez que la persona es salva. O sea, si aplicamos ese tema en esa dirección, entonces, ¿con qué necesidad las personas que una vez recibieron al Señor hoy se encuentran apartadas? ¿Por qué el interés nuestro de que vuelvan a las iglesias si como quiera se van a salvar, aunque estén en el mundo viviendo una vida inadecuada? Y eso hay que tener claro en esta preciosa mañana. Fíjense algo, cuando el apóstol Pablo habla de la predestinación, debemos de entender que Dios en su omnipresencia, como está en todo lugar, su omnisciencia, que todo lo conoce, da a entender de que Dios, como conoce todas las cosas y está en todos los lugares, Dios conoce, Dios sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Quizás hay un tema mal aplicado, Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, como que Dios escogió una parte para que se pierdan y otra parte para que se salven. Creo que no sería así, sino que Dios le da la oportunidad al ser humano, aún él sabiendo que esa persona quizás pueda perderse, Dios le da la oportunidad al ser humano de que esa persona pueda salvarse si se pone en las manos del Señor. Pero como Dios conoce todas las cosas, eso solamente le corresponde al Señor, no a nosotros. Y quiero iniciar citando este verso de la Escritura, el cual se encuentra en el libro de Éxodo, que es el verso confrontativo. Capítulo 32, verso 32 y verso 33. Dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Verso 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. La palabra raer quiere decir quitar, arrancar, borrar, o sea, todo aquello que quizás en un momento dado, quite quizás algo que había. No es que Dios tenga quizás un libro donde anotar las cosas, porque entendemos que Dios en su omnisciencia Dios conoce todas las cosas y no se le va a olvidar nada. Pero para que nosotros entendamos la situación o la gravedad del problema, fíjense cómo dice: al que pecare contra mí, a este yo borraré de mi libro. Y Apocalipsis capítulo 20, verso 15, ya hablando en el juicio del Señor, dice la Escritura: y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Recordemos que cuando los discípulos Cristo los manda, ¿verdad?, y hacen los milagros, hacen los prodigios, hacen las señales, llegaron gozosos ante el Señor. El Señor le dice claramente: no se maravillen de esto, gócense de que su nombre se encuentra escrito en el libro de la vida, dando a entender que la importancia de este camino es que nosotros, ¿verdad?, aparezcamos en el libro de la vida, como que nos asentaran allí y nos pusieran como propiedad del Señor. Y algo que hay que tener en cuenta, vuelvo y reitero, este tema no es para agredir ni combatir nada, sino solamente exponiendo lo que la Biblia dice, ya que hay muchos pastores que enseñan acerca de este tema. Me dirijo con mucho respeto, pero hay que analizar el punto de cómo están evaluando la situación conforme a lo que la palabra enseña. Si yo me basara en eso, vuelvo y reitero, el que está ahí afuera haciendo y deshaciendo, una vez recibió al Señor, se va a salvar como quiera.
es lo que yo estaría aplicando, porque ya recibí al Señor. Ahora yo entiendo que por la Escritura aquí hay que perseverar hasta el final. O sea, una vez pusimos las manos en el arado, debemos de continuar hasta el final. Cristo dijo: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. Esto es un camino para seguir hacia adelante, conforme a la Escritura. No somos de los que retrocedemos, dice la carta a los Hebreos, sino de aquellos hermanos que tenemos perseverancia, ¿verdad? O perseveramos en la salvación del alma. Otra cita que quiero tocar, libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 24. Preste atención a esta cita. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Una pregunta. Ninguna de la justicia que hizo le será tenida en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Fíjese que habla de un justo. Si el justo se aparta de su justicia, o sea, alguien que quizás en un momento dado, en sus inicios, y esto sí, hermano, es necesario tocarlo. Hay muchos de los pastores que aplican este tema, saben que conocieron muchas personas que en sus inicios apasionadamente por la obra del Señor amaban a Dios con todo su corazón. Y si Cristo quizás hubiese venido en ese momento, o quizás la muerte lo hubiese sorprendido por la vida que estaban llevando, no porque la salvación sea por obra. Pero recordemos que la salvación es por fe en Cristo, pero la fe va acompañada de la obra. O sea, no es posible un cristiano sin fruto. Todo cristiano que viene al Señor empieza a dar fruto, ¿verdad? Y sus frutos eran buenos quizás en ese momento. Sus frutos apasionados por las cosas del Señor, hacían las cosas para contarle agradar a Dios. Y morían quizás en esa condición, o Cristo venía, bueno, pues tenían quizás la salvación garantizada, pero hoy están apartados, hoy se encuentran quizás negociando con la fe, enseñando herejías dentro de las iglesias. Entendemos que esa vida se pierde de esa condición. Y aquí habla de un justo que si se aparta, de alguien que practicaba la justicia y se aparta, dice que lamentablemente por su pecado, ¿verdad?, que está cometiendo, no porque sea el deseo del Señor ni sea la voluntad de Dios, sino por su pecado, se va a perder. Por ejemplo, aquí hay un pasaje en Santiago que es muy bonito, porque fíjese cómo Santiago expresa. Santiago 5, 19 y 20. Capítulo 5, verso 19 y verso 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, alguien que se extravió de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Fíjese cómo dice: hermano, si alguno entre vosotros se ha extraviado, se está hablando con creyentes, ¿verdad? Se extravió, y pues le hacemos volver, por ejemplo, en el caso de un descarriado, alguien que se encuentra ya apartado del Señor, y se ayuda a volver, dice que habremos salvado esa alma. Amén. Entonces debemos de tener claro algo. Si dice que habremos salvado esa alma, en el sentido, no que nosotros lo vayamos a salvar, sino porque se acercó nuevamente a Jesús, da a entender que sí, la salvación, amado, se puede perder. Bendito el nombre del Señor. Carta a los Hebreos, o libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, pues fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cómo escaparemos si descuidamos, si no atendemos, si no prestamos atención, si no mantenemos esa salvación que un día se nos dio? Bendito el nombre del Señor para siempre. Fíjense que para muchas personas, hay algunos que piensan que Salomón se perdió, otros creemos que no, que el hombre se arrepintió antes de morir. Enseñan, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, Salomón escribe ya en sus últimos, dice que el fin de todo el hombre es temer a Dios, o sea, dando a entender de que este hombre se había humillado. Él confesó, bueno, todo es vanidad. El final de este asunto es que el hombre tema a Dios, que nos apartemos del mal y que temamos al Señor. Entonces, fíjese que Salomón por poco se pierde, por poco se pierde. Salomón, recuerde que Salomón se volvió a los ídolos, se volvió a la idolatría, empezó a adorar ídolos. Dice la Biblia que las mujeres, ¿verdad?, que tomó, que era prohibido, que Dios le había prohibido que tomaran mujeres de otra tierra, inclinaron el corazón de Salomón a que empezara a adorar ídolos. O sea, la gente idólatra, hermano, se va a perder, eso es inevitable. La gente idólatra
va a perderse. Entonces sí da a entender, hermano, que si Salomón, quizás como un hombre de Dios conocido, que Dios se le había revelado, que Dios había hablado con él, que David como su padre, había una promesa sobre este reinado de Salomón. Mire que por poco se pierde si no se vuelve a Dios. Se da a entender que sí, en un momento dado, sí, hermano, si yo confieso a Cristo y estoy viendo para el Señor, Dios me libre y me guarde, y mañana yo me aparto, no pueden decir, hermano, que yo haya apartado fuera en el mundo, haciendo y deshaciendo, me voy a salvar, por amor a Dios. Entonces, debemos de entender eso, claro, la salvación yo entiendo que es eterna, vuelvo y reitero, pero el alma mía, mi vida que yo lleve, conforme a como yo esté viviendo, garantiza mi salvación, no por las obras, vuelvo y reitero, no por las obras, pero recuerde que aquí da a entender, hermano, que hay que vivir para Dios. Pues cuántas personas no confiesan a Cristo con su boca, ¿verdad? Y quizás en un momento dado empiezan inician bien a hacer las cosas del Señor, pero luego se apartan. Entonces una persona apartada no puede ser salva, lamentablemente es así, fuera del redil. Mire aquí como dice Juan capítulo 15. Juan 15, versos 5 y verso 6. Dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Prestar atención al verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece, o sea, dando a entender algo que no permanece, es algo que en un momento dado estuvo quizás ligado al tronco, pero se cae, se desprende, se despega y ya lamentablemente no sirve. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, dando a entender de personas que en una ocasión se apartaron de lo malo, estaban haciendo las cosas para el Señor, vivían para Dios, pero se apartaron del Señor. Dice que su estado viene a ser peor, su postrer estado viene a ser peor. La gente apartada de Dios no puede salvarse, lamentablemente. La salvación, hermano, vuelvo y reitero, no es por obra, pero recordemos que la fe, Santiago dice que muéstrame tu obra, tu fe sin obra, yo te voy a mostrar mi fe con obras. O sea, el hombre no es justificado por las obras, ¿verdad? Pero vuelvo y reitero, la fe en Jesucristo aplica en nosotros, va encaminado, va acompañada con obras, porque, o sea, recordemos que la Biblia habla de frutos, de las personas que cuando vienen al Señor, como Pablo enseña en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Pablo hace referencia a algo que Pablo escribe concerniente también en Efesios, donde Pablo habla de la vieja manera de vivir, de cómo estamos, hermanos, llevados por el príncipe del aire, que representa a Satanás, el príncipe de este siglo, representa a Satanás llevando, influenciado quizás a hacer lo mal hecho, pero ahora no vivís de esa manera. O sea, dando a entender que cuando el creyente viene a Cristo, cambia de vida, su nombre sea la gloria para siempre. Es ese cambio de vida que me regenera, que me transforma, que me cambia. Debemos de entender que va acompañado, ¿verdad?, de mi fe. O sea, los frutos que yo voy dando van acompañados de mi fe, el buen testimonio que quizás como persona se pueda dar, da a entender que mi fe pues va, ¿verdad?, genuina, o va creciendo delante del Señor. Dice acá, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, dice. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, da a entender de que, fíjese que nos manda a velar, nos manda a arrepentirnos, y si no lo hacemos de esa manera, es a una iglesia que el Señor le está corrigiendo aquí, le manda, ¿verdad?, que esté vigilante, que esté pendiente de las cosas del Señor. Porque fíjese, bueno, como iglesia debió de estar siempre salvo, porque ya seguramente confesaron a Cristo y entregaron a Cristo. Entonces, una palabra que Pablo usa, y esto sé que hay muchas personas que estudian la Escritura a profundidad, y es en el capítulo 9, creo que de la carta a los Romanos, donde aparece allí que por la boca se confiesa para salvación
y con el corazón se cree para justicia. Fíjese que allí la palabra que se usa, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, está hablando de creyentes que dan testimonio de su vida en Cristo. O sea, una persona que da testimonio de su vida en Cristo, ¿verdad? Esa persona es salva no por las obras que vaya haciendo, sino por la fe en Jesús. Pero esa misma fe me ayuda a que las obras vayan fluyendo. No sé si usted me puede entender. O sea, es como una persona, bueno, vine a Cristo, pero si era borrachón, ya no soy borrachón. Si era mentiroso, ya no soy mentiroso. Si era parrandero, ya no soy parrandero. Si hacía cosas ilícitas, que engañaba, que estafaba, que al Señor no le agrada, pues esa vida cambia, ya no vivo de esa manera. Entonces, entendemos por qué la fe en Cristo va acompañada de unas obras que van regenerando, van transformando, van cambiando al ser humano. Entonces, una persona que no haya cambiado de vida, aún haya recibido al Señor, bueno, recibió al Señor y pasa el tiempo, recordemos la enseñanza que Cristo da, bueno, viene el dueño de la viña y dice, bueno, pues esta plantita tiene 3 años aquí sembrada y no da fruto. He venido 3 años a buscar fruto y no encuentro fruto de ella. Vamos a arrancarla porque está inutilizando la tierra. El Señor le dice, bueno, vamos a abonarla un año más, vamos a darle un año más. Y si no da fruto, pues bien, vamos, lo arrancamos. Pero es para que entendamos, está plantada, hay una plantita plantada, y eso habla de nuestra vida. Y el viñador viene por 3 años consecutivos a buscar fruto, no lo encuentra. Jesús intercediendo, que aparece allí, ¿verdad? Como el labrador de la tierra, como el que cuida allí el huerto, intercediendo por los creyentes. Pero llega un momento en el cual, bueno, si no da fruto, la arrancamos. Entonces da a entender de que una persona que quizás aceptó a Cristo, recibió a Cristo, pero no da frutos, no da frutos, se puede perder. Entonces, no es que estamos atribuyendo la salvación por vía de las obras, pero recordemos que la salvación es gratuita por vía de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Pero esta fe me va llevando a que por ende yo vaya dando buenos frutos para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Por mi parte ya he concluido. Si tiene algún comentario me lo puede dejar, que pueda tratar el tema. Vuelvo y reitero, la salvación es eterna, la salvación en sí es eterna, pero la persona, para ser salvo, por obligación necesita recibir a Jesús y necesita que esa fe en Cristo vaya regenerando obras de cambio, obras de una nueva persona. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, y que el amor y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu alma y sobre tu vida.